Un saludo para todos nuestros compañeros del grupo de sucesiones. El día de hoy hablaremos de la partición. Este grupo está compuesto por Anja Naya, Juan José Ojeda, Jenny Paola Méndez, Nora Luz Jiménez, Óscar Andrés Herrera Gamboa y Dairon Javier Serrano Arana. Así que sin más preámbulos, iniciemos con la partición. Antes de iniciar hablando de la partición, tenemos que definir qué ocurre con la indivisión. Para explicar la indivisión, propongo que imaginemos una pizza. Así como nosotros podemos imaginarnos una pizza, tenemos que la existencia de varios herederos forma una división. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que al morir el causante va a dejar un caudal de bienes relictos completos y los herederos tendrán fracciones que en ese caso vendrían representando las porciones de pizza. Por lo general, cuando muere el causante, todos esos bienes siguen estando en cabeza de él como sola unidad. Y aquí es donde radica la importancia de la partición, es dividir los bienes relictos, así como se divide una pizza, y entregarle a cada heredero la parte que le corresponde. Esto lo encontramos a la luz del artículo 1374 del Código Civil. Ahora bien, el tenor de la norma es supremamente claro al afirmar que no puede existir esta fase de indivisión, de unidad de los bienes, por más de 5 años. Frente a esto, el autor Jorge Parra Benítez ha dicho lo siguiente: el legislador con su intención ha sido sumamente clara, que es que los bienes no permanezcan perpetuamente en una indivisión. Así que se tiene el plazo para pactar la indivisión antes de 5 años. Nos teorizamos entonces, ¿qué ocurre si se pacta una indivisión por más de 5 años? Algunos se plantean la nulidad y otras la ineficacia del contrato, pero tenemos que tener en cuenta el artículo 406 del Código General del Proceso, que nos implica que todo comunero podrá pedir en cualquier momento la partición de los bienes. Ahora bien, continuaremos con la siguiente parte de definición y características de la partición. Listo, dando seguimiento a lo que explicaba ahorita mi compañera, vamos a hablar ahora de lo que es como tal la partición. Entonces, para esto utilizaremos como dos definiciones de dos autores. La primera del tratadista Eustorgio Agudo Montaño, quien nos dice que la partición es la operación por medio de la cual se pone término a la comunidad hereditaria, distribuyendo el caudal relicto entre los herederos o coherederos en proporción al caudal, a la cuota de dicho caudal. Pero entonces a nosotros nos parece que utiliza como mejores palabras o palabras que hemos utilizado más el tratadista Pedro Lafón, y es la definición que vemos en pantalla, que nos dice que la partición hereditaria es aquel negocio jurídico solemne que pone fin a la comunidad hereditaria mediante la liquidación y distribución que corresponde a cada uno de los asignatarios. Eh, Listo. La partición la encontramos en el Código Civil a partir del artículo 1374, pero entonces escogimos el 1375, que nos va a servir de base para ítems que vamos a ver más adelante y que van a explicar mis compañeros. Entonces, el artículo 1375 nos habla de que la partición de bienes por el testador, si el difunto ha hecho la partición por acto entre vivos o por testamentos, se pasará por ella en cuanto no fuere contraria a derecho ajeno. A ella nos está hablando prácticamente de la clasificación, de la invalidez o de los requisitos que se necesita para realizar la partición. El otro artículo que pues ya es procesal es el artículo 517 del Código General del Proceso, que también pues nos habla de la partición por el testador, que nos explica dos eventos. La primera, cuando son aprobados los inventarios y avalúos, y la segunda, cuando este inventario o la partición no cumple con los requisitos. Entonces, ¿qué pasa cuando es aprobado, cuando son aprobados los inventarios por parte del juez? Este dicta sentencia aprobatoria de la partición, siempre que verse únicamente sobre los bienes gerenciales, que no sea contraria a derecho y que no se requiera formar hijuelas de deudas o que sea suficiente a la prevista por el testador. Si la partición incluye la liquidación de la sociedad conyugal o patrimonial, será necesario que el cónyuge o el compañero permanente la acepte expresamente. Y la otra situación es cuando no se cumplen los requisitos, que en este caso, si no se cumplen los requisitos indicados en el numeral anterior, la partición se hará por el partidor que se designe con sujeción a las reglas contenidas en el presente capítulo, respetando en la posible la voluntad del testador. Listo, de las definiciones que les hablaba inicialmente, podemos extraer muchas más cosas a partir
ello y son las características. Entonces, como características así principales tenemos 8 y son las siguientes. La primera es que es dispositiva, es decir, es algo accesorio al derecho sucesoral. La segunda es que es solemne, es decir, debe cumplir con ciertas formalidades. La tercera es que puede ser unilateral o plurilateral. Lateral. La cuarta es que cuenta con dos etapas, una etapa en la que se liquida y otra etapa en la que se adjudican esos bienes. La otra es que es de carácter declarativo. La siguiente es que la partición es susceptible de los vicios de los contratos. La acción para pedir la partición de la herencia es de carácter personal. La séptima es que la acción de partición se considera imprescriptible. Entonces ahí tenemos el artículo 1374 que nos dice que se puede pedir en cualquier momento, que siempre se podrá pedir. Entonces eso nos lleva a pensar que es imprescriptible. Ahora bien, una vez ya dicho pues todo lo que es, las características, hablaremos de quién la hace. Entonces para eso vamos a hablar del partidor. Entonces, dándole seguimiento a lo que decía, ¿quién es el partidor? El partidor es aquella persona que efectúa la partición. El artículo 1380 nos dice que pueden ser los casos de los albaceas o los cuasinatarios. Otro caso es que el testador puede ser el mismo partidor. Cuando un juez o las partes designen a un partidor, este debe ostentar el título de abogado. Ahora mis compañeros le van a hablar pues ya cosas como la designación, la aceptación, la responsabilidad que tiene la persona como partidor y el término, es decir, hasta dónde llega su papel de partidor. Bueno, continuando con lo que ya Nora nos estaba explicando, tenemos que remitirnos al artículo 1382, no sin antes tener en cuenta que se designará al partidor una vez se haya aprobado el inventario y los avalúos. En ese momento es que el juez debe decretar la partición y reconocer al partidor. Entonces, ya habiendo aclarado esta situación, nos remitimos nuevamente al artículo 1382. ¿Qué nos implica el artículo 1382? Dice que los coasignatarios que tengan libre disposición de los bienes y concurrirán al acto podrán hacer partición por sí mismos o nombrar de común acuerdo a un partidor. ¿Esto qué nos quiere decir? Vamos a tener coasignatarios que lo hagan de común acuerdo o que nombren a un partidor también de común acuerdo. Y hay una situación sumamente interesante por ver, y es que si ellos no concuerdan el nombramiento de un partidor de común acuerdo, el juez entrará a decidir quién va a ser el partidor, pero no podrá ser de ninguno de los que los coasignatarios se habían propuesto en primer lugar. Continuando, Nora nos mencionaba anteriormente la ocurrencia de el testador, de que el testador nos haya dejado estipulado un partidor. Y también nos hacía la aclaración de que siempre se debe intentar respetar la voluntad del testador, pero no obstante, si tenemos un compañero permanente, sobreviviente o cónyuge también sobreviviente, ese deberá aceptar expresamente al partidor. De lo contrario, vamos a tener que iniciar para el reemplazo de este. También podemos hacerlo cuando los herederos y los cónyuges sobrevivientes capaces puedan hacerlo por sí mismos o por medio de un apoderado judicial. Aquí hacemos hincapié en el apoderado judicial. ¿Por qué hacemos hincapié en el apoderado judicial? Simple y llanamente porque tiene que tener facultad para ello. También tenemos que tener en cuenta que el juez podrá designar al partidor y hay una circunstancia supremamente particular en este caso y que lo encontramos en el artículo 1383 del Código Civil. Es en el caso de que alguno de los coasignatarios no tenga libre disposición de los bienes, el nombramiento del partidor será por parte del juez, pero será sometido a revisión, bueno, no como sometido a revisión, sino como el juez le notificará al coasignatario que este señor va a ser el partidor para la herencia en este caso particular. Ya una vez dejando claro, pues, cómo se designa al partidor, pasaremos a revisar el tema de la aceptación del partidor. Bueno, reglas o facultades del partido. Debemos tener en cuenta que de la unión del Código Civil y el ordenamiento procesal se infiere una normativa general para el partidor. En esta normativa se encuentra que el partidor debe evitar la formación de comunidades o el fraccionamiento de bienes. También debe procurar la continuidad de los fondos adjudicados y está facultado para la constitución de derechos de ser necesario. Tenemos también que el partidor debe esforzarse por lograr la posible igualdad en la adjudicación a los signatarios de cosas de la misma naturaleza y calidad. Asimismo,
debe buscar la equivalencia y la semejanza en las adjudicaciones. Así también debe buscar y respetar, si es posible, las instrucciones de los interesados. Y esto según la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 7 de julio de 1966, en la cual se analiza el artículo 1394 del Código Civil, y en este se consagran las normas que el partidor debe cumplir. Sin embargo, se observó que dejaban bastante libertad en la apreciación de los factores que deben tenerse en cuenta para cumplir pues el trabajo de la partición según pues las reglas que ya mencioné anteriormente. En este asunto de la jurisprudencia, lo que establece es que el partidor no puede, a pretexto de buscar la equidad, cambiar los avalúos y estimar que unos bienes muebles o muebles valen menos o más que el avalúo que reza respecto a ellos. Es decir, debe basarse en lo que plantearon los interesados de la partición. Bueno, la responsabilidad del partidor se extiende lo que viene siendo hasta la culpa leve. Y en el caso de haber prevaricado, obviamente, siendo declarado por un juez competente, además de estar sujeto a la indemnización de los perjuicios y a las penas legales que corresponden al delito, este también se constituirá como un indigno, conforme a lo dispuesto en el artículo 1386 para los albaceas del Código Civil. Ahora les vengo a hablar sobre el término. En cuanto al término, el término debe ser fijado por un juez de modo general. Se sostiene que el juez y probablemente los interesados deben moverse dentro del plazo que se fijó. Señala también el propio artículo 1389 del Código Civil que el partidor, para efectuar la partición, dispone del término de 1 año, contado desde la aceptación de su cargo, y que el testador no puede ampliar este plazo. Son los coasignatarios los que pueden ampliarlo o restringirlo como mejor les parezca, aún en contra de la voluntad del testador. General que tiene el partidor. Entonces, de esta forma, vamos a tener varios aspectos. Y entonces es que, pues, el partidor en su función debe evitar la posible formación de comunidades o el fraccionamiento de los bienes. También debe procurar por la continuidad de los fondos adjudicados y está facultado para la constitución de derechos de ser necesario. También debemos tener en cuenta que debe esforzarse en lograr la posible igualdad en la adjudicación de los asignatarios y pues debe pues mirar que sean cosas de la misma naturaleza o calidad. Bueno, también tenemos otro punto importante y es que debe haber una equivalencia o semejanza en la calidad de las adjudicaciones. Bueno, hay otro aspecto también muy importante que es el resaltado en la sentencia expedida el 7 de julio de 1966 por la Corte Suprema de Justicia.